les parece, toman asiento y vamos empezando. Vamos a hablar hoy, esta mañana, de apego y resiliencia, creando vínculos. Dejadme un segundito que salga aquí. A ver. Que entre. A ver. Ya, a ver, aquí era. Vale, perfecto. Bueno, pues la mesa va a estar centrada hoy en hablar sobre vínculos. El vínculo es importantísimo, no solamente en la supervivencia física, sino también en la construcción de la propia identidad. Esa seguridad, ¿no?, que adquiere el niño con esa creación de un vínculo seguro, que le permite explorar, confiar en los demás y, en definitiva, construir su identidad. Y para ello contamos hoy con este equipo. Yo soy Gemma Ochando, soy pediatra y psiquiatra infantil, trabajo en la Unidad del Niño Internacional en el Hospital La Fe, aquí en esta ciudad. Y vamos a tener como ponentes a la doctora María Jesús Mar Domingo, aquí a mi derecha, que es doctora en medicina, es pediatra, psiquiatra y además psiquiatra infantil también. Y nos va a hablar de experiencias tempranas de la vida, lo que hubo nos acompaña. Y contamos también con la ponente Ana Verástegui, que es también doctora en psicología, máster de asesoramiento y mediación familiar, y es la directora del Instituto Universitario de Familia de la Universidad Comillas de Madrid. Sobre Mar Domingo, pues, ¿qué voy a contar? Ella fue... Sí, exacto. Y además soy admiradora profundamente de ella, y es una maestra increíble, con una humanidad y con una humildad, y que enseña a los alumnos. Entonces, por eso voy a hablar todo lo que sea, pues será poco de lo que pueda decir de ella. Pero ella fue pionera en la psiquiatría infantil, creó la unidad de psiquiatría infantil y psicología del Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Ha escrito múltiples artículos, pero sobre todo el Tratado de Psiquiatría y de la Adolescencia, que es una obra de referencia en la psiquiatría infantil mundial. Es un libro de más de 1000 páginas, con más de 7000 referencias bibliográficas, que yo pienso solamente para revisar todas esas referencias, el tiempo que ha podido emplear y la dedicación. Ella fue jefa de psiquiatría del Gregorio Marañón, de psiquiatría infantil, además de profesora, y no solamente en universidades en España, sino también en Estados Unidos, en Perú, y ha sido presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia, y ahora es presidenta de honor, no solamente de esta, sino también de otras asociaciones de psiquiatría infantil europeas y también de la americana. Ha escrito multitud de libros, la mayoría versan sobre la psiquiatría infantil, y tendría que estar aquí mucho rato y no quiero quitar tiempo a lo que realmente es importante, que es que hablen. Pero sobre todo, pues destacar también que, como comentábamos el otro día, no solamente ya ha hablado tanto de la psiquiatría, que tenía como una necesidad personal de hablar también de otras cosas, y está a punto de publicarse su último libro, que es un título precioso que me encanta y seguro que me va a encantar: La voz en el viento, el arte de vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene también una página web, porque es que también es que hasta digital, o sea, es que lo tiene todo. Y sobre Ana Verástegui, pues también, que es una ponente excelente, que su foco principal es la investigación en la diversidad familiar, especialmente está centrada en la importancia de la familia en el desarrollo y el cuidado del niño. Y no solamente en esto, sino que, bueno, hoy vamos a ver que va un poco más allá, ¿no? Incluso más allá del entorno de la familia. Es cofundadora y miembro del equipo de Primera Alianza, donde han escrito multitud de publicaciones, y está implicada en un montón de proyectos de investigación, y además es profesora también en el Departamento de Psicología.
y bueno, pues tiene también muchas obras publicadas, las más relevantes o las últimas más importantes, pues bueno, más recientes son estas: Árboles a la intemperie, Cartas de esperanza para familias de hoy, Primera alianza, Mejorando los vínculos tempranos y Aprender seguros, escuelas que cuidan. Así que sin más dilación, pues bueno, recalcar la importancia del vínculo, y es que, como decía William James, el principio más profundo del ser humano es el anhelo de ser apreciado. Así que les invito a que expandan su mente hoy, porque estoy segura que después de estas dos ponencias su mente no va a ser la misma que ha entrado en esta sala hoy. Pues, en primer lugar, yo deseo dar las gracias al doctor Rafael Navarro, a Gemma Uchando, a todo el comité organizador por invitarme a venir a Valencia, una ciudad que me encanta, y además con la posibilidad de encontrarme pues, con tantos amigos y compañeros, algunos ya de edad avanzada, como yo misma, que ayer cuando llegué me dijeron en la entrada: pero ustedes son todos muy mayores. Digo, no, si yo lo comprendo, si ya deberíamos estar en otros asuntos. Me dijo el muchacho con toda naturalidad. Digo, pero sí, pero bueno, esta es la situación, ¿no? Me encantó, digo, pero qué razón tiene este hombre, madre mía, de mi vida. Bueno, pues doy las gracias en primer lugar, y yo voy a hablar de este tema, experiencias tempranas, y le puse un subtítulo: Lo que hubo nos acompaña. Un subtítulo muy escueto, pero que yo creo que tiene un significado. Además, la Sociedad de Pediatría Social Española, pues aquí yo tengo la presentación que hacen, dice que estudia cómo los factores sociales influyen en la salud de los niños y adolescentes. Yo, cuando diga niños, los incluyo a los dos, aunque si no lo aclaro, y también cómo la enfermedad infantil afecta su entorno social. Y esta charla que yo voy a dar, que es sobre un tema muy complejo y difícil pues, de resumir, precisamente busca la respuesta a cómo se relacionan esos dos tipos de factores. Por supuesto, no una respuesta definitiva, que en ciencias nunca son definitivas las respuestas, pero ir viendo qué perspectivas hay en la investigación y cómo esto tiene lugar. Y yo creo, además, que el tema de las experiencias tempranas de la vida es especialmente interesante para los pediatras, porque en él confluyen la mayoría de las preguntas científicas que se han formulado en psiquiatría infantil desde que comenzó hasta ahora. Los primeros años de la vida del niño, desde luego, son clave para entender las causas y mecanismos de las enfermedades psiquiátricas, las características de personalidad del individuo, las enfermedades que se sufren, el curso vital por el que transcurre la biografía del individuo. Por tanto, son preguntas fundamentales, respuestas complejas que se irán viendo a lo largo de los años. Y yo creo que nadie tiene un papel más destacado que el pediatra, precisamente para detectar, prevenir, diagnosticar, remitir, etcétera, todos estos problemas de los niños, y siendo esta una etapa en la que la prevención es fundamental. Por tanto, el papel del pediatra es insustituible. A lo largo de la charla yo voy a abordar brevemente, en primer lugar, el papel de los genes y del ambiente en estos problemas y de cómo se relacionan entre sí. Algunos estudios en modelos animales, poco, porque en fin, pero son muy interesantes. Luego también estudios clínicos sobre los factores ambientales en la etapa intrauterina, perinatal y postnatal, en los primeros años. Y por último voy a presentaros un proyecto que yo llevé a cabo en el Hospicio de Madrid, pues cuando yo estaba haciendo la residencia de pediatría, y en que las condiciones ambientales de los niños eran tan desfavorables que tenían retrasos en muchos aspectos del desarrollo de la conducta y sufrían también más problemas médicos que un grupo de comparación que utilizamos, que eran los hijos de los trabajadores del Gregorio Marañón que acudían a una guardería. Qué tiempos tan gloriosos, ¿no?
que tú vas a trabajar y dejas allí al niño con 4 meses y la madre luego le va a dar de mamar, ¿no? Bueno, yo voy a procurar esto y luego, pues oye, lo que salga, pues salió, pues ya está. Entonces, en el siglo XIX se plantea con mucha virulencia el tema de la herencia y del ambiente, que es lo más importante. Un tema que ya se había abordado en la filosofía griega y en la Ilustración, muy especialmente, para saber qué tiene mayor importancia, porque además en Occidente tenemos una mentalidad muy dicotómica, o blanco o negro, cuerpo o alma, etcétera, etcétera. Y esa mentalidad, pues, en la ciencia sigue teniendo mucho peso. Entonces, dos teorías se enfrentan en aquella época. Por un lado, la determinista, que dice cuando el individuo nace, todo está predeterminado. En la naturaleza está escrito el destino. Hay que tener, así, con lo cual ya parece que nacemos arrojados, ¿no?, como han dicho algunos escritores, por esta circunstancia. Pero luego estaba la teoría ambientalista, en que el niño, y creo que lo habéis estudiado todos, es una tabula rasa. A mí me impresionaba mucho esta expresión, tabula rasa, donde todo está por escribir. Es el otro extremo del planteamiento. Uno de sus más insignes representantes, Rousseau, que dice que es la sociedad la que pervierte al individuo cuando escribe su libro del buen salvaje. Por tanto, una primera etapa en que genes y ambiente, cada uno va por su lado, actúan sobre el comportamiento del individuo, sobre las enfermedades, pero nada tienen que ver entre sí. Pero llega una segunda etapa, después sobre todo de los trabajos de Darwin y de Galton, en que es imposible el pensar que no haya ninguna relación entre los genes y el ambiente. Y ya se llega a la conclusión muy pronto de que son factores interdependientes, que interactúan, que se relacionan, que se influyen mutuamente. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo sucede esto? Que era lo que yo planteaba al principio, hablando de la pediatría social. Pues bien, ya a mediados del siglo XX aparece una ciencia, la epigenética, mediante la cual se sabe que el medio ambiente silencia genes. Estos genes ya no se expresan como tenían que haberlo hecho y, por lo tanto, su función protectora respecto del individuo ya no se va a cumplir. Por tanto, es un gen silenciado como consecuencia de los factores ambientales que han interferido. Y además, así como las mutaciones que estudiamos en medicina, pues son heredables pero irreversibles, lo interesante de los mecanismos epigenéticos es que son heredables, pero también pueden ser reversibles. Por tanto, hay mecanismos, hay modificaciones en los factores ambientales que van a hacer que esa acción lesiva del gen que ha quedado inactivo o silenciado no se cumpla. Al principio se pensaba que estos mecanismos actúan fundamentalmente en el periodo prenatal, perinatal, en los primeros años. Ahora se sabe que no, que van a seguir actuando a lo largo de la vida, lo cual también nos transmite mucho optimismo, porque va a permitir, prevenir en la medida de lo posible que eso suceda y van a permitir también nuevas intervenciones para el tratamiento. Por tanto, yo pongo aquí etapa intrauterina, experiencias tempranas, papel de la familia, que es fundamental, y Ana, ese es su campo y nos lo explicará de maravilla. La escuela, no es lo mismo nacer en una familia que en otra, no es lo mismo ir a una escuela que otra, y luego el medio y el ambiente social. Antes comentábamos pues que ha habido cambios en el medio social en España, yo con el doctor Gómez de Terreros, compañero pionero en las instituciones para niños en Sevilla, grandísimo pediatra, y cómo efectivamente habíamos vivido una etapa biográfica nuestra muy interesante. No os lo voy a contar ahora porque, fíjate tú, pero bueno, estábamos los dos muy contentos y muy optimistas por la época histórica que nos había tocado vivir. Por lo tanto, resumiendo, el ambiente, mecanismos epigenéticos, modificaciones en los genes, y esto ha que dar lugar
a la inactividad del gen. ¿Y esto en qué se traduce? En trastornos psiquiátricos y en enfermedades pediátricas. ¿Y qué pasa con las experiencias tempranas? Estos dos aquí nos miran como diciendo, oye, a ver qué decís de nosotros. Pues bueno, como resumen, estos mecanismos epigenéticos actúan a lo largo de toda la vida, especialmente durante la infancia y adolescencia, y de modo particular durante los primeros años de vida. Y los que más saben de los primeros años de vida de todas las especialidades médicas son los pediatras. Por tanto, pues como lo he dicho antes ya, lo paso. Surge esta pregunta, y a mí a veces me la han hecho los alumnos charlando de este tema, pero ¿está todo en la infancia? ¿Todo está ya en la infancia? Y yo, pues, a ver qué contesta este, que está aquí contemplándonos ya totalmente incorporado a la tecnología. Entonces nos mira y dice, casi todo, porque no hay ningún elemento ni factor al que le corresponda un 100% en la responsabilidad de lo que es la naturaleza humana, de lo que es el comportamiento humano, etc. Unas preguntas interesantes que se han formulado es, ¿qué factores ambientales son más perjudiciales? ¿En qué momento de la etapa del desarrollo tienen un mayor efecto lesivo? ¿Se puede hablar de periodos críticos del desarrollo? Sí. Yo hoy no me voy a dedicar más a ese campo, pero sí, hay periodos críticos del desarrollo. Y en modelos animales, bueno, este es un tema pues, que hay personas que dicen no viene a cuento. Sí que viene a cuento. Tenemos mucho en común con el cerebro de la rata y tenemos mucho en común con el cerebro, no os voy a decir del mono, ¿no? Porque ese ya es primo nuestro directo. Solo hay un 1% de diferencia en el genoma, aunque ese 1% luego tenga mucha trascendencia. Pero, en fin, que lo que nos dicen es interesante. Entonces, fijaros que en las ratas, sobre todo el maltrato, aumenta la reactividad al estrés y sufren mucha más ansiedad y mucha más depresión. La buena crianza, mayor resistencia al estrés, menor ansiedad, que además se prolonga en la vida adulta y además aprenden mejor, son más listas, tienen mejor memoria, reconocen mejor los objetos. Bueno, pues vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? No vamos a ser tan soberbios. Y luego, unos trabajos muy interesantes es el cómo las ratas que han sido maltratadas por la madre repiten luego ese mismo comportamiento en los hijos. Quiere decir que hay una transmisión generacional del maltrato que también se da en los monos y también se da en los hombres, en las mujeres también. Aunque eso no significa que cuando un niño ha sido maltratado durante la infancia se vaya a convertir en un adulto maltratador. Nunca saquéis conclusiones tan sencillas porque entonces os aburriríais además. No, no necesariamente, pero tiene un riesgo mayor, y además, otro aspecto muy interesante es que ratas nacidas de buenas madres, que las han criado bien, cuando pasan a convivir con malas madres, también se altera la respuesta al estrés, lo cual quiere decir que no solamente cuenta la herencia, los genes de la buena madre, dicho así muy simple, sino que esa modificación del ambiente también va a dar lugar a este tipo de perturbaciones. Por tanto, necesitamos que nuestros padres nos den una dotación genética aceptable, medianamente buena, y luego pues un medio ambiente muy favorable, y luego pues tener mucha suerte en la vida. O sea, que es que, pues ya lo habéis comprendido, ¿no? Pues cada cual. Bueno, por tanto, ¿y qué pasa con la conducta social en monos? Pues en la conducta social, cuando sufren situaciones de aislamiento, se produce un cuadro clínico muy bien descrito: desinterés por el medio, dificultad para establecer relaciones sociales, pierden el apetito, adelgazan, tienen movimientos estereotipados, y cuando es en el periodo crítico de los 6 primeros meses de vida, esas circunstancias todavía son peores. Ese cuadro clínico es todavía peor. Autoagresiones, agresión a los congéneres, actitudes catatónicas, hipoactividad y un miedo excesivo, es decir, un estado de ansiedad.
Aquí es para que veáis estas dos fotos en que se ven los efectos del aislamiento, lo triste que están los monitos, cómo buscan el contacto físico, porque el contacto físico es uno de los factores que más y mejor reparan este tipo de problemas. En las ratas, cogiéndolas en las manos todos los días, un rato, el investigador, se corrigen gran parte de los problemas de haber sufrido la situación de aislamiento. Aquí es para que veáis que hay una mona artificial de alambre y una mona artificial de felpa. Entonces se ve como el monito, así como la mona artificial de alambre tiene un biberón, prefiere el contacto físico con la felpa. Es decir, que el contacto humano pues, es muy importante para el niño, para el animal en las primeras etapas, etc. Y además hay también una transmisión generacional de estos problemas, y es que el monito que ha sido maltratado, cuando llega a la edad adulta, no es capaz de cuidar adecuadamente al hijo. No lo alimenta bien, apenas tiene contacto físico, incluso lo rechaza, a veces incluso lo maltrata, tiene indiferencia. Pero yo voy a añadir una cosa muy bonita, que no he puesto ahí la diapositiva, y es que la insistencia del hijo buscando el amor de la madre, cuando se mantiene, hay casos de las monas que acaban cambiando su comportamiento y acaban teniendo una interacción adecuada con el hijo. Estudios clínicos. Gema, ¿cómo voy? Muy bien. Vale, gracias. Es que quiero quedar bien con ella, porque si no ya ni me invita ni nada. Bueno, hay muchísimos estudios, ya estamos en la etapa clínica, sobre factores intrauterinos que actúan, por tanto, durante el embarazo. Pues, por ejemplo, fumar durante el embarazo. Pues hay un riesgo de TDAH que está perfectamente documentado. Alcohol durante el embarazo, lo conocéis la mayoría, el síndrome de alcoholismo fetal. Consumo de marihuana, 1 o más cigarrillos al día. Pues ya uno tiene efecto. Primer trimestre, menor cociente intelectual de los niños a los 6 años. Y segundo trimestre del embarazo. Se perturba la memoria a corto plazo a los 6 años. Son estudios serios, longitudinales, bien hechos y en los que se ve con claridad. Exposición a cocaína durante el embarazo. Pues hay trastornos de conducta, problemas de lenguaje, atención y cognición cuando los niños tienen de 4 a 13 años. Yo sé que os estoy dando muchísima información muy concentrada, pero como veo unas caras listísimas de estos jóvenes que hay por ahí, digo, estos se enteran de todo. Bueno, pues factores ambientales. Una época en que se estudió especialmente la desnutrición. Yo, cuando empecé a trabajar en el Gregorio Marañón, haciendo la especialidad, teníamos muchos niños que acudían por desnutrición y que los ingresábamos y que los teníamos ingresados pues hasta que el peso nos parecía bien, cosa que ahora no nos dejarían, porque ¿cómo? ¿Solo porque está delgado el niño? Vale. Bueno, pero en aquella época que había guardería, o sea, éramos más pobres, pero teníamos algunas cosas pues que eran mejor. Oye, ¿qué se va a hacer? Bueno, pues Cravioto, un gran pediatra mexicano, hizo unos estudios estupendos en México en que se veía que había grandes capas de población que sufrían desnutrición. Eso sigue pasando ahora mismo, como sabéis, en muchos países. Comprobaba cómo esa desnutrición se traducía en efectos en el desarrollo motor, en el desarrollo cognitivo, en el rendimiento en la escuela y también en la socialización. Y en el Hospicio de Madrid, que yo descubrí que estaba justo al lado del hospital, que yo no conocía ni tenía mucho contacto con este tema, pues en el Hospicio de Madrid yo lo conocí así y dije, pues las condiciones ambientales de los niños, me voy a informar, me voy a enterar, porque yo creo que esto está repercutiendo directamente en el desarrollo, en los problemas que tienen, etcétera, etcétera. Y entonces pues hice un proyecto de modificación de las condiciones ambientales, también de investigación y bueno, pues
¿Qué es lo que pasaba? Pues que los niños tenían retrasos en el desarrollo motor, en la conducta adaptativa, en la conducta social, en el lenguaje, y luego también problemas con el peso y con la talla, que iban muy retrasados, unos resultados que luego os pondré. Y luego hay estudios longitudinales a largo plazo que se refieren a qué es lo que pasa en la conducta social del adulto, en la elección de pareja, que también tiene mucha importancia, y en las conductas paternales con la prole. Nosotros este estudio longitudinal largo de seguimiento no lo pudimos hacer, pero sí estudiamos a los niños a lo largo de un periodo de 3 años y eran niños de 0 a 3 años. Fue además una experiencia humana, pues para mí, magnífica. Tengo que decir que aquí en Valencia empezó uno de los primeros orfelinatos y hospicios dedicados a recoger a los niños de toda la península ibérica en el siglo XVI. O sea que los valencianos son unos adelantados, ya nos lo han demostrado hace mucho y estupendo. Bueno, pues como os decía, tienen estos retrasos en la conducta motriz, etcétera, en el peso y en la talla, y vimos 2 resultados muy importantes. Uno, que el trastorno era tanto mayor cuanto más largo era el periodo de institucionalización y que era tanto mayor cuanto más pronto el niño había sido abandonado en el hospicio. En aquel momento ya el torno no funcionaba, menos mal, pero existía, con lo cual lo veías. El torno donde lo metían, lo dejaban y la monja, eran hermanas de la caridad, lo recogían en el otro lado. En la época en que yo estuve allí, estuve hasta que se marcharon luego los niños de allí, también ingresaban algunas madres. Y claro, pues eran madres, las pobres, que daba una pena enorme, que habían tenido un niño. Las mujeres en aquel tiempo no eran autónomas ni tenían un medio de vida propia. Bueno, eran unos problemas sociales tremendos. Pero algunos de los niños tenían esa posibilidad de seguir en contacto con la madre, lo cual pues era fantástico. Me parece que esto ya os lo he dicho. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? En aquel momento, Ignacio lo sabe, había 3 principios por los cuales se debía regir la intervención en una institución de este tipo, en que los niños están abandonados. Lo primero, el principio de normalización. Eso implicaba cambios arquitectónicos y cambios en la vida diaria del niño. Por ejemplo, allí, en el hospicio, que lo llamábamos inclusa, en aquel momento había unos techos altísimos y retumbaba, con lo cual quiere decir que eso estaba incidiendo directamente en los retrasos del lenguaje, porque para aprender a hablar hay que oír bien, y retumbando no se oía bien. Entonces, formamos allí un equipo de gente también, bueno, pues que ayudaba porque quería, la mayoría. Lo hicimos así, con una arquitecta que formaba parte del equipo, que hizo una transformación arquitectónica, y fue interesantísimo, claro, y siendo tan joven más, pues una transformación arquitectónica de tal manera que las condiciones para el lenguaje y para la audición mejoraran muchísimo. Por otro lado, el principio de personalización. Allí los niños estaban en un montoncito, como por decirlo de alguna manera, y una de las cosas que hicimos fue el ponerles una figura significativa que hacía el papel de madre, fija, con la que el niño tenía una relación directa. Bueno, como este proyecto de investigación estaba obviamente patrocinado, pues contratamos pues, a pedagogos, a psicólogos que no habían existido allí, fundamentalmente, y a maestros. Y además los niños, el tercer principio, que era el de adaptación social, asistían a la guardería, luego vais a ver alguna foto, y establecieron contacto con el exterior. Hasta algunos los llevábamos al Corte Inglés a comprar. Eso ya éramos unos adelantados totales. No podíamos pensar que luego esto iba a ser la clave de nuestra existencia, el ir a comprar y el consumir. Ya os digo, unos adelantados. Bueno, salían a la calle
como además la inclusa estaba muy cerca del Parque del Retiro, iban al retiro, jugaban allí con otros niños y empezaron a tener algo lo más parecido posible a una vida normal. Cada niño tenía su armarito con su foto, con su nombre, eran de 0 a 3 años, no leían, pero son muy listos y ellos ya sabían que Juan era Juan, etcétera, etcétera, y fue un cambio radical. Entonces, pues el estudio consistía en estudiar el desarrollo de la conducta, fundamentalmente los problemas psiquiátricos que podían presentar y el peso y la talla. Porque, claro, como os decía antes, la desnutrición en aquella época era fundamental. Y empezar a constatarlo con un grupo de comparación, como os decía antes, que eran los niños de los trabajadores de la guardería, bien pareados por sexo, por edad, todo eso. Y luego hacer un control a los 6 meses, otro al año, hasta así logramos hacerlo hasta los 2 años y medio. A los 3 los niños ya se iban. Gema, dime. Pues son 53. ¿Qué? ¿Cuántos minutos? Pues 5 minutos, pues con esto lo rematamos. Bueno, pues aquí entonces, esta diapositiva es el peso. El grupo de estudio es en naranja y el grupo de comparación es en naranja y el grupo de estudio de los niños es el azul o negro, ya no sé lo que es. Bueno, pues ahí podéis ver que la curva de los niños del grupo de comparación pues es una curva más o menos de Gauss, mientras que en el caso de los niños de la inclusa se concentraban en el percentil 3-10. No voy a daros todas las cifras para que no os aburráis. Esta es la talla, que estaba más afectada que el peso y estaba más afectada en los chicos que en las chicas. Y aquí me parece que es el primer control a los 6, el primer estudio, ahí es el peso y la talla, para verlo conjuntamente, el peso en azul. Aquí ya es el tercer control, que este era al cabo de año y medio, y como veis ya las curvas se aproximan mucho más a lo que es una curva de Gauss, en que hay un porcentaje mayor en torno al percentil 50 o entre el 50 y el 75. Por lo tanto, y ya nos aproximamos al final, experiencias tempranas y trastornos psiquiátricos. Pues en primer lugar, la vulnerabilidad genética con la que nace el individuo, las experiencias tempranas anómalas que afectan al sistema inmune y afectan al sistema endocrino de tal manera que aumenta la reactividad al estrés, se sufren más ansiedad y más depresión y además trastornos de la conducta, pues con TDAH u otros trastornos del comportamiento. Y viéndolo aquí, pues hay como 3 vías fundamentales a través de las cuales las experiencias tempranas adversas producen estas modificaciones. La primera, de la izquierda, pues a través del hipocampo, donde sabéis que reside la memoria y puede haber problemas de memoria, y de hecho se constatan, y de la corteza cerebral, que implica todo el razonamiento, la comprensión, etcétera. Por tanto, cognición, atención, memoria, y problemas psiquiátricos que son sobre todo déficits cognitivos, trastornos de conducta, consumo de drogas. Son los mejor encontrados. Y luego, por la vía del eje hipotálamo, hipófiso suprarrenal y del sistema inmune, depresión y ansiedad, trastornos de las emociones. Por lo tanto, 4 aspectos que considero interesantes ya para resumir. Por un lado, tenemos la resistencia individual frente a la adversidad. No todos los niños ni los adultos nacen con unas características favorables. Después, la implicación muy importante del medio familiar, la competencia educativa de los padres, la interacción madre-hijo, la interacción padre-hijo también, que sea de carácter positivo, ser uno de los elementos más y mejor estudiados, y Ana va a hablar desde su perspectiva. El colegio,
con la implicación educativa de los profesores, que mejora el aprendizaje, que mejora la adaptación social, que transmite valores, que educa, no solamente que instruye, y el medio social. Y ahí los educadores de barrio, los pediatras de pediatría social y otros agentes sociales pues son fundamentales para lo que va a ser, en resumen y al final, la vida del individuo. Y ya aquí os voy a poner, este es el Hospicio de Florencia, la foto que como era muy bonita, pues digo yo la voy a poner. La primera que puse era la puerta de entrada al Hospicio de Madrid y antes de llevar adelante este proyecto, este era el tipo de salones y los niños pues con pocos estímulos, tanto emocionales, sin atención personalizada. Este otro de los chiquitines. Luego viene lo bueno, animaros. Esta chiquitina con una cara de tristeza enorme. Y luego ya después de todo ese cambio educativo del comportamiento, esta era la guardería, que era en una rotonda, toda con ventanas preciosa. Yo me acuerdo hasta de los nombres. Otros dos niños y estas dos. Macarena y Chusita. Y pues terminar con esta frase de William Wordsworth, este poeta inglés, a mí me gusta mucho, que dice: "The child is the father of the man". Pues sí, efectivamente, el niño es el padre del hombre. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a la organización por invitarme a participar de este interesantísimo foro de reflexión sobre los derechos y el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias a Gema Ochando, que bueno, pues hemos ido encontrándonos por el camino en muchas circunstancias y siempre enriqueciéndonos mutuamente. Gracias también a la Sociedad Española de Pediatría Social, quien me empujó mucho en mis inicios de la investigación y que para mí pues el movimiento de la pediatría social ha sido la punta de lanza de la promoción basada en la ciencia y científicamente informada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y muchas gracias por poder compartir una mesa con una científica de la talla de María Jesús. Bueno, me emociona especialmente pensar en una investigación que transforma las vidas de personas concretas y también de las instituciones y las sociedades. Y bueno, pues me da mucho orgullo poder estar aquí a su lado. Yo voy a compartir un poco el resultado de nuestro trabajo ya de alrededor de 15 años en cómo se puede apoyar desde los distintos lugares sociales la construcción de vínculos de apego resilientes. Y, por lo tanto, prácticamente toda esta conferencia va a tener que ver con los vínculos de apego, muy en línea con lo que nos ha estado presentando María Jesús de las experiencias positivas o adversas de la infancia. Y yo voy a intentar explicar por qué creo que concretamente los vínculos de apego son una de las experiencias cruciales que acompañan al niño en el desarrollo y que, por lo tanto, cuidarlas es cuidar a la infancia y también sus derechos, ¿no? Lo primero que quería comentaros, aunque todos sabéis lo que es el vínculo de apego y no me voy a poner a desarrollarlo en toda su extensión, pero sí, bueno, muchas veces hablamos del vínculo como una cuestión de afecto, como una cuestión de ternura, como una cuestión de amor, y es verdad que los vínculos tienen mucho de amor, pero en realidad de lo que hablamos cuando hablamos de los vínculos de apego es de vínculos de seguridad, de un mecanismo biosocial por el cual los bebés y las personas humanas regulamos nuestra inseguridad a través de la conexión con otros. O regulamos el estrés a través de la conexión con otros. Y, por lo tanto, frente a situaciones de inseguridad, miedo, desregulación biológica, desregulación emocional, activamos muchas respuestas posibles, el ataque, la fuga, pero la más humana de ellas, la vinculación, la conexión con alguien más fuerte que puede ponernos a salvo. Y esto es un mecanismo biosocial que nos ha mantenido vivos como especies a lo largo del tiempo y además muy flexibles como especie también, porque bueno, nacemos con muy poquitos
recursos instintivos, pero nacemos con ese mecanismo que nos permite no morirnos mientras aprendemos a valernos por nosotros mismos, y ese aprendizaje, además, que se nos construye en relación, nos hace muy adaptables a distintos medios, ¿no? O sea, que es una cosa que funciona bastante bien. Esta figura es muy interesante porque lo que nos da seguridad es la conexión. Entonces, esa conexión es la que nos permite, por un lado, regularnos frente al malestar afectivo o social, digamos, disminuir las alarmas frente al peligro, y, por otro lado, como eso es así posible, también desarrollarnos, crecer, atrevernos a hacer cosas que de otra manera pues, podrían ser potencialmente muy peligrosas. Como hay alguien cuidándonos las espaldas, nos atrevemos a aprender a desarrollarnos, a hacer las cosas por nosotros mismos. Y así la seguridad afectiva que nos ofrece un vínculo de apego es una necesidad de supervivencia. Hablaba antes María Jesús, ¿no?, de la malnutrición. Bueno, pues ahora los estudios, el Bucharest Early Intervention Project y los estudios más recientes sobre esto van siguiendo la línea por la cual un niño que no tiene un vínculo de apego, aun habiendo comida, se alimenta menos. Ese alimento lo digiere peor y cuando lo digiere se nutre menos y, por lo tanto, es esta idea de un estrés desregulado la que no me permite beneficiarme ni siquiera de una comida disponible. Por no hablar de que si no tienes a alguien que te cuide y al que le importes, tampoco es habitual tener la comida que necesitas. Pero vamos a obviar esa dimensión. Y, por lo tanto, la seguridad, también la dimensión del sistema inmunológico, cómo el estrés se vuelve neurotóxico y biotóxico para la persona si no es regulado, hace que mantener un vínculo de apego, al menos uno, bueno, malo, regular, sea una necesidad de supervivencia. Y las tasas de mortalidad en las antiguas instituciones eran muy altas, entre otras cosas, porque no proveían de este tipo de vínculos. Y así como es importante para la supervivencia, es importante también para la salud. Para cuántas veces te pones malito. Bueno, esto cuando eres pequeño, mucho, pero a lo largo de la vida también. Y si no, que nos digan las experiencias que tenemos de que le sale la úlcera o el herpes cada vez que está un poquito más estresado y no tiene quien le achuche. Bueno, la seguridad es una necesidad, por lo tanto, de supervivencia y, por lo tanto, el vínculo de apego, que es quien nos ofrece esa seguridad, debería estar en la agenda de los pediatras de primer orden, porque es una de nuestras principales vías de prevención y también de medicinas frente a la pérdida de seguridad. Y además es una necesidad de desarrollo. Hablaba antes el profesor Cardona como de la diferencia entre protección y promoción. Desde el punto de vista del apego, proteger y promover son las dos caras de la misma moneda. Nadie avanza, crece y se desarrolla si no se siente suficientemente protegido, y nadie se siente suficientemente protegido si no se le permite moverse, adelantarse y hacer cosas por sí mismo. La seguridad la entendemos desde la teoría del apego como la raíz o los cimientos de muchas de las capacidades psicológicas secundarias, ¿no?, por la cuestión de la doble formación de los procesos psicológicos, pero también el motor de cada uno de los aprendizajes y incluso de la posibilidad de participar del propio locus de control y, por lo tanto, de la capacidad de hacer las cosas por mí mismo. Es una necesidad, por lo tanto, muy importante en el desarrollo. Nos desarrollamos menos si no tenemos suficiente seguridad. Entonces, tenemos que asegurar que hay una figura y un vínculo, pero además que ese vínculo es lo suficientemente seguro como para impulsarme. Digamos que el vínculo de apego cumple dos funciones, o la persona con la que me vinculo, o personas, porque no tiene por qué ser una sola, cumpliría estas dos funciones, ¿no?, la de acoger y consolar y rebajar y hacer que mi estrés o mi malestar esté en un nivel óptimo que me permita lanzarme a explorar, a atreverme y, por lo tanto, acoge y también impulsa. Como esto es tan importante para sobrevivir y para desarrollarse y para participar, la seguridad afectiva y, por lo tanto, la presencia de un vínculo seguro debería ser considerado un derecho del niño. No está exactamente así formulado, pero porque no está basado en la teoría del apego, los derechos del niño, pero se sobreentienden muchas de las formulaciones. Yo aquí traigo de la Declaración de Derechos del Niño esta formulación en la que dice que para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad necesita amor y comprensión, siempre que se pueda, bajo la responsabilidad de sus padres, pero en todo caso, y esto para mí es muy importante, en un ambiente de seguridad moral y material. La seguridad material la tenemos todos claro, pero no se alcanza
la seguridad solo por la seguridad material, sino que se necesita esta seguridad afectiva, esta seguridad moral, esta seguridad relacional. Y finalmente lo que quería decir es que la seguridad no solo es una cuestión de desarrollo individual, sino que también es una cuestión de justicia social. Como es un derecho del niño, tenemos que asegurarnos que todos los niños cuentan con eso, porque si no, no van a poder vivir, no van a poder estar sanos, no se van a poder desarrollar. Pero lo cierto es que como el apego es una cuestión de seguridad, en los contextos en los que hay mayor inseguridad social, política, económica, los conflictos, es mucho más difícil proveer de seguridad a los niños. Y, por lo tanto, nos tenemos que comprometer no solo los padres, no solo las figuras directas de apego, sino que como sociedades tenemos que comprometernos en asegurar que esas personas individuales, porque siempre van a ser personas concretas y las instituciones no van a poder ser figuras de apego, que esas personas concretas tienen la seguridad suficiente como para poder ofrecer esa seguridad a los niños, ¿no? Y a partir de esto, pues crear los cimientos de lo que puede ser una vida rica, plena y también más capaz de hacer frente a la adversidad, que es un poco de lo que vamos a hablar. Finalmente, mi convicción es que esto, por lo tanto, como es una cuestión de justicia social, es también una cuestión ecológica. Lo clásico de la teoría del apego es quejarse en plan desde el feminismo, como que si la teoría del apego es un modo de recluir a la mujer individualmente al papel de madre y dejarla cerrada. No. El apego se tiene con personas en concreto, con una red de figuras de apego, pero toda la sociedad se tiene que comprometer a sostener esa seguridad en los niños y a proveer de la posibilidad de que personas concretas vayan y lo cuiden. Esta convicción de que hay un punto de intersección clave entre cómo se forman los contextos ecológicos en los que crecen los niños, y es la ecología natural, pero sobre todo la ecología social de la que yo vengo a hablar, la ecología del desarrollo de Bonfenbrenner, la teoría multisistémica más reciente de Ungar, el vínculo de apego desde la visión más bowlbiana y también la resiliencia, tres campos que necesariamente confluyen y se relacionan entre sí. Y entonces se construye esta teoría como un modo de comprender qué necesitan los niños y también de intervenir, qué es lo que podemos hacer para proveérselo. La idea básica de esta aproximación es que si traemos la teoría de la resiliencia a la cabeza, tenemos que, frente a la adversidad como causa, de repente aparece un resultado positivo como final y te preguntas, ¿qué ha pasado en medio? ¿Qué es la resiliencia, ¿no? ¿Qué hace posible que frente a inputs de adversidad te encuentres outputs de bienestar, felicidad, éxito escolar? Bueno, ahí podemos poner lo que queramos. Tradicionalmente, el apego se ha estudiado como causa de adversidad, no tener una figura de apego, como lo acabamos de ver, ¿no? Crecer sin figuras de referencia, crecer en contextos institucionales, perder a tus padres de niño, sufrir maltrato infantil como causa de adversidad, a ver qué pasa para que el niño le vaya bien en la vida o no. También se ha estudiado como consecuencia, cómo conseguimos que pues después de la guerra se formen relaciones de apego seguro. Y entonces te empiezas a investigar por qué, a pesar de la adversidad, el resultado relacional es positivo. Y finalmente, como factor de intermedio. Lo que nosotros proponemos es que se puede estudiar la propia resiliencia de los vínculos, es decir, comprender el vínculo como un sistema diádico de interacción mutua que tiene un sentido biopsicosocial y que en sí mismo puede ser resiliente o no. Que si a ese vínculo, esa relación madre-hijo, padre-hijo, abuela-nieto, cuidador de entorno residencial, niño de entorno residencial, se somete a mucha adversidad, ¿cómo es posible que siga siendo capaz de cumplir su función, de seguir conectado, de seguir ofreciendo esa seguridad? Y entonces hemos empezado a pensar en la idea del apego como un nivel más de resiliencia, igual que se ha pensado en la resiliencia de los individuos o en la resiliencia de las familias o en la resiliencia de las comunidades, empezar a pensar en cómo podemos promover la propia resiliencia de los vínculos. Esto tiene un desarrollo particular, ¿no? Pues
digamos que se dan los mismos ingredientes a la hora de describir la resiliencia de los vínculos que en las otras formas de resiliencia. Lo miramos cuando aparece la adversidad. ¿Qué pasa si aparece la adversidad? Pues si aparece la prematuridad, si aparece la enfermedad, si aparece la discapacidad, si aparecen los terremotos, si aparece… Bueno, ¿qué pasa con las relaciones diádicas vinculares en contextos de adversidad? ¿En qué medida se consiguen resultados positivos? Es decir, ¿sería resiliente el resultado si se mantiene la conexión y la seguridad, que es el objetivo de este tipo de relaciones? Seguir conectado y ofrecer seguridad. Y en medio, los procesos que nosotros investigamos son los microprocesos dinámicos que generan esa seguridad. Frente a las grandes esquemas o los grandes modelos sobre esto, nosotros intentamos ir a los procesos pequeñitos que hacen que en cada una de las interacciones diádicas se ofrezca una gota de seguridad, ¿no? ¿Y cuál es el equilibrio que en los niños consigue que 3 gotas de seguridad y 2 gotas de inseguridad generen más bien una impresión de seguridad? Bueno, pues este es un poco el trabajo que hacemos. Hemos ido describiendo algunos de los elementos básicos de esos procesos, de esos microprocesos, y descubrimos algunas cosas clave en la investigación científica y en nuestra propia mirada sobre esta realidad. La responsividad, o que también se ha llamado sensibilidad, la regulación mutua. Esto es una negociación y, por lo tanto, está siempre activamente sintonizándose y desintonizándose. Y, por lo tanto, la palabra de los niños, la palabra dicha o las señales de los niños acerca de qué necesitan, en qué momento están, son claves para que efectivamente se consiga la seguridad. Los procesos de mentalización, cómo el cuidador es capaz de comprender qué es lo que pasa no por fuera del niño, sino por dentro del niño, qué experiencia tiene y, por lo tanto, leer su conducta como señal, leer su comportamiento como una especie de ventana a qué él necesita, qué siente o qué está viviendo. Esta idea de la sintonía, de generar conexión. Hablábamos antes de la conexión a través del contacto en la mamá de felpa de los monitos de Harlow, ¿no? Pues cuando un bebé es muy chiquitito, la conexión se nota por la piel a piel y, de hecho, todavía hablamos de esos abrazos de 8 segundos que empiezan a liberar oxitocina. La piel a piel, desde luego, da pistas de que hay contacto. Pero los niños, a medida que van ganando en locomoción, van teniendo pistas visuales, pistas auditivas, y todos conocéis esa experiencia de «Mamá, ¿qué?». Y no era nada. Solo estaba chequeando que estábamos conectados a tiro de oreja, ¿no? O a tiro de ojo, ¿no? Estoy corriendo y de repente miro, sí está, ¿no? La cercanía es otra forma de conexión. Ahora los adolescentes, cuando se van quedando sin batería en el móvil, el arousal empieza a subir porque la amenaza de desconexión me pone inseguro, ¿no? Y entonces es la comunicación la que, cuando va siendo más mayor, me da pistas de esa conexión. La cosa es seguir conectados. Y esto es lo que nos tenemos que pensar. ¿Tenemos niños conectados o desconectados a figuras fuertes, sabias, amables, que les den seguridad? No a cualquiera, sino a figuras positivas, ¿no? La tercera cosa que os quería contar es que esto no pasa solo en las familias, sino que pasa en las relaciones diádicas entre un niño y un adulto que lo cuida, sino que estas cuestiones funcionan o no funcionan como en su contexto ecológico. Y, por lo tanto, podemos tener en cuenta estas 3 dimensiones, ¿no? Primero, que las relaciones diádicas son bidimensionales, tienen en parte que ver con lo que pasa, con lo que se hace, con la interacción, pero también con la representación, con cómo se siente, con el mundo interno del niño, que se siente seguro, y del padre, que comprende o no comprende lo que su hijo le comunica, y, por lo tanto, hay un nivel simbólico. Las ratas tienen apego, los monos tienen apego, pero no tienen esta dimensión simbólica del apego. Es todo comportamiento. Y, sin embargo, nosotros también, ¿qué es ser buen padre? ¿Qué es ser buena madre? ¿Cuáles son los significados sociales de la parentalidad? Pues eso también va a marcar mucho las situaciones. Por otro lado, es procesual. También hablaba María Jesús de esta idea de la conexión entre el antes y el después,
y, por lo tanto, al mismo tiempo está funcionando uno como padre de su hijo y como hijo de su padre. Y hay cierta conexión entre el pasado y el presente a la hora de construir los vínculos de apego y entre el antes y el después. Y además hay una cierta cronobiología de esto. Momentos en los que uno está más blandito a la seguridad, momentos en los que uno está más duro, momentos en los que hay más necesidad de seguridad y momentos en los que menos. Por supuesto, el primer año de vida es un momento biológicamente, neurológicamente, endocrinamente blandísimo para este tipo de cosas. Parece que la adolescencia lo vuelve a ser. Es un momento que otra vez se vuelve a reorganizar todo, se vuelve a poner todo blando, porque también se van a reorganizar estas relaciones de apego. Y finalmente, la cuestión de la transversalidad. La inseguridad o la seguridad del contexto se va trasladando de capa a capa de tal manera que se puede meter en la persona. Se habla a veces de los procesos de encarnación o de embody. La inseguridad de los contextos, la violencia de los contextos, la pobreza de los contextos, se mete en el funcionamiento de los niños a través de los vínculos de apego. De tal manera que si yo tengo una figura que me puede hacer de paraguas y para esa inseguridad de ser un niño refugiado, de estar en un conflicto armado, de pasar frío por las noches, de alguna manera mi vínculo de apego me puede proteger y yo poder seguir desarrollándome con cierta seguridad. Pero a veces esa barrera no se puede hacer y la propia figura de apego se vuelve el principal transmisor del malestar. Ese padre que no llega a fin de mes y entonces llega nervioso a casa y cuando su niño le dice papá, él dice déjame en paz, no me agobies, si no te hubiera tenido me hubiera ido mucho mejor la vida y por lo tanto al niño no le preocupa tanto cuánto dinero hay en casa, sino cómo eso se mete en su modo de vivir la realidad y de regularse emocionalmente, ¿no? Esta idea de la transmisión transgeneracional y de la encarnación en esos modelos operativos que me dicen si yo soy valioso o no soy valioso, si el mundo es amable o peligroso, si yo puedo ser la causa de los efectos de mi vida y, por lo tanto, la indefensión o defensión aprendida, todas esas cosas básicas con las que el niño va a ir luego a la vida y al colegio y a las relaciones sociales y a la pareja, son un poco el mecanismo por el cual a veces se genera la transmisión transgeneracional de la exclusión, de la violencia, del trauma, y otras veces conseguimos parar esa transmisión y hacer que niños que viven en contextos de mucha adversidad consigan crecer razonablemente seguros, razonablemente fuertes y razonablemente resilientes frente a esa adversidad. Aquí ponemos el nivel macrosistémico, las leyes, las guerras, la situación social, las pandemias se meten en los niños, depende en parte de sus figuras vinculares, son capaces o no de hacer de paraguas o hacen de mal portero de ese estrés, ¿no? Esto es muy importante, el nivel macrosistémico, el nivel comunitario, ¿no? En el barrio en el que vivo, en el contexto en el que vivo, la escuela en la que vivo y también el nivel mesosistémico, cuáles son las relaciones que fortalecen la relación de mi escuela con mi madre o la relación familia-trabajo que permiten o no permiten ofrecer esas fuentes de seguridad, ¿no? Este, digamos, panorama de cómo se construyen los vínculos, no solo mirando qué pasa entre el niño y su mamá y o su papá y o su abuela y o su hermana mayor y o la profesora de la guardería o el profesor de la guardería o todos juntos, nos permite mirar las situaciones de cuánta seguridad tiene el niño en un mapa bastante complejo en el que hay que mirar al niño por dentro, cómo se siente, y por fuera, qué es lo que está pasando, y también a sus figuras de apego por dentro, cómo se sienten y cómo interpretan la realidad y cómo atribuyen las cuestiones y cuáles son sus planes de parentalidad, y por fuera, mirar también combinando los daños y los recursos, intentar abordar estas cuestiones basándonos en las fortalezas sin negar las dificultades. Y en nuestro trabajo en Primera Alianza decimos una cosa que es pillar a las familias haciéndolo bien. Tenemos que trabajar muchísimo por pillar a las familias haciéndolo bien, porque si no, solo intervenimos con las familias que lo hacen bien, que vienen a que los ayudemos y se van pensando que lo hacen todo fatal.
Y entonces, al final, hacemos un pan con unas tortas, quitamos seguridad del sistema en vez de ponerla. Y, por lo tanto, un enfoque de recursos es muy interesante sin ser ciegos a los daños que hay que trabajar. Un enfoque de constante interacción entre lo micro, lo que pasa en mi casa, lo que pasa a la hora del baño, lo que pasó ayer al irnos del parque, y lo macro, los contextos sociales, económicos, culturales en los que esas cosas ocurren, y también la vinculación entre el pasado y el presente, entre el niño que fui y el padre que soy, lo que me pasó y lo que me pasa, porque hay cierta relación, sobre todo en las parentalidades más traumáticas, del niño como disparador y recordatorio del propio estrés postraumático. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces los padres hacen lo que no quieren, lo que se han jurado que no iban a hacer jamás, pero que les sale solo, en el sentido de que se activa una especie de modo automático que no pueden parar. Bueno, ¿cómo nos podemos poner ahí para rebajar la automaticidad de esas respuestas? Sería bastante importante. Y así nosotros hemos desarrollado la idea de las cadenas de seguridad. Nos preocupa mucho la cuestión descendente. Sabemos que hay una relación entre lo micro y lo macro de ida y vuelta, y de tal manera que los niños en peligro se van a volver adolescentes y jóvenes peligrosos si no los cuidamos a tiempo, o que los niños bien cuidados probablemente vayan a ser personas que favorezcan sociedades más democráticas porque son más capaces de hablar, de no sentirse amenazados por la diversidad. Bueno, hay una versión en la cual la seguridad va desde lo pequeño hacia lo grande. Pero a mí me interesa mucho revisar la versión por la cual hay una cascada en la que la inseguridad de lo grande entra en lo pequeño y se hace cuerpo en lo pequeño, en cada uno de nuestros pequeños, ¿no? Y por contra, ¿cómo podemos como sociedades generar cadenas de seguridad? Desde la idea de que primero el apego funciona de la cuna a la tumba y los niños necesitan seguridad, pero los adultos que los cuidamos necesitamos seguridad. Y esta idea de que nadie cuida solo tiene en parte que ver con que yo no puedo ofrecer seguridad si no la tengo. Nadie puede dar lo que no tiene. Y por lo tanto, a veces les pedimos a los cuidadores de cualquier tipo que den una cosa que no tienen. Como sociedades nos tenemos que comprometer a inyectar seguridad para que esa seguridad pueda ir descendiendo en el sistema. Y además tendríamos que inyectar la seguridad de la misma forma que buscamos que ocurran en las familias. Oye, pues queremos que las familias sean capaces de acoger el malestar y de impulsar hacia el desarrollo. ¿En qué medida nosotros somos capaces de acoger el malestar de las familias e impulsar hacia el desarrollo? Y de comprender que si no hemos acogido suficientemente el malestar, no vamos a poder dar pasos hacia el desarrollo. Y así seguiríamos una lógica en la que intentamos ir inyectando seguridad en los distintos escalones del sistema. Antes se hablaba políticas, sistemas, intervención individual. Pues cómo de la política a las comunidades y de las comunidades a los sistemas individuales podemos ir inyectando cierta seguridad. Nosotros hemos trabajado con la idea del family key worker, digamos, referente familiar, que se llama a veces en España, de una persona que pueda ser el acompañante de la familia, al que nosotros tenemos que sostener y que se puede volver sostén de la familia que está viviendo dificultades para tener vínculos seguros con sus hijos. En principio, esto es una figura de los servicios sociales, pero invito a los pediatras a ser en parte también estas figuras intermedias, transmisoras de seguridad, a los tutores de las escuelas, lo mismo, ¿no? Figuras de la comunidad que se comprometen a hacer de lazo, de vínculo, de fuente de seguridad y no de inseguridad para los niños. ¿Cuántas veces, no por supuesto con la pediatría social, pero cuántas veces uno va al pediatra para conseguir seguridad, para hacer mejor las cosas en el cuidado de la salud de sus hijos, y se va el doble de lo inseguro que llegó? Y, por lo tanto, empieza a hacer las cosas peor de la que las hacía antes. ¿Cuántas veces uno va a la escuela de padres del colegio, se va haciendo las cosas razonablemente bien y sale tan agobiado de todo lo que no hace del todo bien que empieza a hacer las cosas todavía peor? Por supuesto, ¿cuántas veces uno llega a servicios sociales y en vez de encontrarse una red de apoyo se encuentra una red de control, de dominio, de falta de participación, de falta de impulso, de enfado, de regaño y, por lo tanto, no una fuente de seguridad, sino una fuente de inseguridad? Como trabajar con familias en las que la inseguridad está muy presente,
nuestra idea es, si nosotros queremos darle seguridad a la familia para que dé seguridad al niño, tenemos también que inyectar seguridad a esos trabajadores intermedios. ¿Cómo podemos cuidar a nuestros pediatras, a nuestros profes, a nuestras fuentes de seguridad de servicios sociales? ¿Cómo podemos formarlas y acompañarlas para ser una fuente de seguridad? No solo para hacer su trabajo técnico, sino para convertirse en una conexión significativa en el proceso de cuidado de sus hijos en distintas situaciones. Bueno, pues esto lo hemos ido desarrollando y lo que proponemos es, bueno, también acompañar esto del grupo, ¿no? Porque a veces, como les pasaba a las ratas, cuando les pones en ambientes favorables entre iguales, pues también la seguridad se transmite no solo verticalmente, sino también horizontalmente muchas veces. Bueno, nuestra idea es ir metiendo en todos los niveles de sistema estas condiciones básicas de lo que consideramos que es una conexión segura. Una conexión responsiva, ser capaz de leer bien qué necesita el otro y de responder acorde con lo que necesita. No te doy lo que yo pienso, sino te doy lo que tú estás pidiendo y necesitando. Y eso tiene que ver con la responsividad, una responsividad que queremos que vaya bajando en cadena hacia los niños. En parte también con la mentalización, no tratamos a las familias como si solo fueran conducta, como si solo fueran gente que grita o que pega o que administra o no administra vacunas, sino como personas que tienen una mente, unas motivaciones, un plan parental, que se sienten de determinada manera, que les han pasado determinadas cosas, y descubrir cómo muchas veces algunas formas de cuidado no completamente seguro esconden proyectos de parentalidad bastante positivos. Pues nosotros, con el trabajo, por ejemplo, en familias en Sierra Leona, descubrimos un poco que parte de las conductas negligentes en lo afectivo de aquellas mamás tenían que ver con su deseo de hacer niños fuertes. Entonces, yo no le puedo dar tantos mimos, no le puedo hacer blando, no le puedo cuidar tanto afectivamente, porque es que lo dejo solo ante el peligro si hago eso. Entonces, me tengo que reprimir y tengo que dejar de darle besos y cariños y tal, no sé qué, para que pueda sobrevivir. Bueno, pues nosotros ahí creamos un programa que lo llamamos Strong Bonds, Strong Pickings, ¿no? Vínculos fuertes, niños fuertes. ¿Tú quieres que sea fuerte? Dale mimos si los pide, porque si no los pide, darle mimos no tiene tampoco sentido. Esta es la cuestión de la regulación mutua. No le damos a los niños sota, caballo y rey. Y la última sería la reparación. Esto va de microprocesos y acertar, o sea, cuando uno llega a una charla de teoría del apego, con esto de las respuestas prontas, sintonizadas, adecuadas, no sé qué, se va pensando que es el peor padre del universo. Y las investigaciones nos dicen que en las mejores diadas, con acertar una de cada 3, vamos que chutamos. Y que, de hecho, el desacierto es un ingrediente interesante porque el niño se va expresando mejor. Sube sus señales, adapta sus señales, va ganando poder en la relación. Si uno es un padre perfecto, el niño se vuelve un niño pues incapaz de regular por sí mismo la situación. Si uno es un padre razonablemente imperfecto, good enough, que decían, ¿no? Es más fácil que los propios niños vayan tomando el control de la relación. Y aparte que descubran que cuando las cosas van mal, pueden ir a mejor. Y no que si van mal un momento, ya van a ir toda mal para siempre. Que eso es un poco de lo que hablamos de la falta de resistencia a la frustración, tiene que ver con esta falta de resistencia a las microfrustraciones de la vida, ¿no? Bueno, hemos generado esta idea de la intervención responsiva y de cómo puede un profesional ser acogedor frente al malestar e impulsor de la necesidad de exploración y de cambio en las familias. Hemos desarrollado cómo esto se puede desarrollar también en el trabajo de grupos y cómo el meter a otras familias que se ayudan mutuamente puede ofrecer mucha seguridad y además cuando el profesional da un paso atrás, ahí queda la relación comunitaria y por lo tanto construir vínculos comunitarios es muy útil, generar espacios seguros para las familias. Y hemos ido también desarrollando modelos de cómo supervisar, cómo apoyar para que estas figuras que cargan mucha inseguridad y cargan mucha dificultad, cómo hacer para que no se nos quemen los mejores de entre los mejores que van allí a las trincheras a dar seguridad a los inseguros, ¿no? Y entonces, cómo poner en marcha procesos de supervisión reflexiva con estos mismos principios. Ser figura de seguridad para el que es figura de seguridad, para el que va a ser figura de seguridad, para el que va a ser figura de seguridad.
Voy a terminar ya, solo os cuento un poco que todos estos, digamos, hemos intentado ir dando todos estos pasos. Esta tarde se va a hablar de perinatalidad, pues hemos intentado trabajar en proyectos de home visiting con mamás en riesgo de exclusión social en el final del embarazo y el principio de parto. Tenemos programas para familias entre el año y los 3 años. Y ahora, últimamente, formamos a profesionales, intentamos sensibilizar socialmente. Nuestra idea es que si nos creemos que esta es la teoría, pues intentar ir aportando nuestro granito de arena en la medida que podemos, porque somos un equipo pequeño, a todas estas dimensiones. Y últimamente en lo que estamos es un proyecto que intenta llevar esta lógica de los vínculos a la escuela, ¿no? Cómo hacer que los niños, especialmente los que se sienten más inseguros, encuentren en la escuela un lugar seguro. Esta tarde vais a tener una ponencia sobre eso, otra sobre perinatalidad, así que no me detengo, pero sí que, bueno, pues deciros que me da mucha seguridad saber que hay un grupo de pediatras como vosotros cuidando de nuestros niños y que podéis contar con nuestro equipo y con nosotros para lo que queráis, y esa sería nuestra dirección. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Jesús, muchas gracias, Ana. Se ajusta a la expectativa que se tenía, así que muchas gracias, de verdad. No voy a hacer ninguna pregunta yo porque, como vamos un poco justos de tiempo, por si el público quiere hacer preguntas o comentarios o debate, abrir algún punto de debate. No tengo más remedio que intervenir. Primero, estoy seguro que María Jesús y Ana están de acuerdo conmigo en una cosa que quiero que quede muy claro. La total contraindicación absoluta de institucionalizar niños de 0 a 6 años. O sea, concretamente, esto tenemos que llevarlo a los responsables de protección. En Andalucía se ha puesto dentro de la familia de acogida lo que se llama la familia de acogida de urgencia. No debe estar ni un día un niño en una institución y en esta etapa de 0 a 6 años. Estoy de acuerdo que coincide. En cuanto a la talla, María Jesús, la talla, baja talla psicosocial, yo tengo la ventaja de ser pediatra y he hecho seguimiento de niños adoptados. Era como si le inyectara hormonas de crecimiento. Sí, increíble. Increíble. Era como si llevara hormonas de crecimiento. Es verdad. Como anécdota, mis indicadores de mejora en las medidas de la institución. La fiesta de Reyes, después, que ahí todos los regalos y demás, aquello era una montaña de destrucción de los juguetes. Sí. Entonces, ideamos con el equipo mío, vamos a comprar unas peceras, vamos a poner unas peceras. El día siguiente de la pecera me viene la hermana de la Caridad diciendo que no hay ni un pez. Los niños se metían ¡craga! Desde luego, si con la ley de animalitos yo estaría en la cárcel, ¿no? Porque dice, ¿qué hacemos? Más peces. ¿Qué hacemos? Más peces. Entonces, para mí un indicador muy importante era la supervivencia de los peces. Y otro es la foto que ha puesto María Jesús de la televisión arriba. Sí, sí. Otro fue bajar la televisión. Sí. Porque, claro, lógicamente, el que los niños ya emplearan la televisión y supieran manejar, y eso era un indicador de que estábamos dando paso adelante. Siempre con el mensaje que yo le dije a mi equipo, objetivo, cerrar el centro. Tiempo, 10 años, para que nos diera tiempo las alternativas. Y para terminar, mucho agradecimiento al equipo argentino del Hospital Noel Esbarra, que Kumiski y esto que me orientaron, y Roberto Mateo, que me orientaron en una cosa muy importante. Dice, Ignacio, mete a los jueces y a los fiscales en la institución, que vean los niños directamente, sí, que no lo vean a través de papeles. Entonces fue con la ayuda de Oviedo de las adopciones, porque había muchos niños que se podían adoptar, que efectivamente ese mensaje lo hicimos y empezaron a salir las adopciones porque fueron ellos conscientes de la situación de esos niños. Nada más, muchas gracias. Sí. Pues yo por alusión, efectivamente, daba la impresión de que se les estaba poniendo hormona del crecimiento, porque a los 6 meses
de haber comenzado ya con el proyecto, ya los cambios eran considerables. Pero es que además disminuían las diarreas, los procesos gastrointestinales, cogían menos infecciones respiratorias, la mejoría en el peso y en la talla. Y luego, sobre todo, los cambios en la conducta motriz, adaptativa, social, en el lenguaje. Las dos variables que eran más difíciles, que tardaban más en mejorar, era el lenguaje y la comunicación. Claro, las dos funciones más elevadas del cerebro, ¿no? Eso venía más tarde y dependía más directamente del momento en que se había empezado a hacer el proyecto. Es decir, si tenían 4 meses o tenían 6 o tenían 1 año o tenían 2. Variaba considerablemente. Por tanto, el tiempo, el momento y luego las características del cambio y esa relación madre-hijo que se establecía positiva, que el niño ya se identificaba con alguien y él sabía que él era alguien, también eran, la verdad, yo de todo lo que he hecho en mi vida, que como han sido muchos años, pues he hecho bastantes cosas, la experiencia más gratificante que he tenido y más impactante, porque es un mundo que desconoces, ¿no?, fue esta, sin género de duda. Lo llevamos adelante, el proyecto de investigación, 3 años. Al cabo de 3 años, la Inclusa de Madrid se cerró, los niños fueron trasladados a otros centros que en principio parecían más adecuados. Allí hubo también líos políticos, que no voy a contaros, bastantes tenemos ya, ¿no? Y bueno, pues ya la cosa luego fue evolucionando, luego ya los hogares de acogida, luego ya las adopciones lo más rápidamente posible, etcétera, etcétera, buscando ese proceso de normalización de la vida. A ver, le pasas a Azucena. Mientras llega la siguiente pregunta, solo comentar que el profesor Cardona lo sabe mejor, pero creo que desde 2015 sí que en España en principio no se puede institucionalizar a nadie por debajo de los 3 años y no se recomienda por debajo de los 6, o sea que en principio esto, lo que pasa es que estamos intentando organizarnos para que sea una realidad en todo caso, pero es así legalmente, por lo menos. La última pregunta, porque vamos muy justos de tiempo. Azucena, por favor. Bueno, soy Azucena Díez, soy psiquiatra infantil. Sí que me ha ocurrido a mí, Gemma, lo que has dicho que iba a pasar, que íbamos a salir con otra mente de las 2 ponencias porque me han encantado. María Jesús, siempre que la escucho, cada vez aprendo más y me sorprendo más. Y con Ana me ha abierto también mucho la mente. Igual si vamos tarde de tiempo, justos de tiempo, no sé si será el momento preciso, porque el debate que quería abrir y que incluso antes con el representante de la ONU me habría gustado también poderlo plantear desde una perspectiva de macrosistema, ¿no? Que es tener vuestra opinión acerca de los vientres de alquiler. Eso era yo que le iba a decir. A ver, que hable primero Ana. Yo tengo una opinión personal, no sé si científicamente fundada, porque todavía no tenemos muchas evidencias, pero sí que yo entiendo que éticamente fundada, por lo menos en mis valores. Yo diría que una cosa que ha puesto de acuerdo a los obispos españoles y al movimiento feminista en decir que no es buena idea, me daría buenas pistas de cuál es todo el rango en el que se coincide en que, bueno, quizá en la ética ficción del asunto, que yo la pienso, una madre voluntaria que en situaciones de bienestar económico, social y político decide amorosamente gestar el bebé de una persona a la que quiere y lo gesta y luego permanece próxima en el desarrollo y se cuida en los procesos de transición bueno, pero eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando son granjas de producción de niños para satisfacer el deseo de los padres de tener hijos, que no es un derecho, claro que no, pisoteando cosas que sí que son derechos, tanto de las poblaciones vulnerables, de las mujeres en situación de vulnerabilidad, que a veces se sienten obligadas para dar de comer a sus hijos a hacer este tipo de cosas, pero además luego no pueden dar de comer a sus hijos porque las encierran para que todos los alimentos que tengan los puedan tener para el bebé que está siendo gestado.
y para los niños que van a nacer. Entonces, yo estoy formalmente en desacuerdo, aunque entiendo que los niños que ya están en el mundo y gestados así, a su casa vienen y habrá que generarles la mejor de los cuidados y la mayor de las seguridades, y por lo tanto con ellos no tengo nada que decir. Pero no me parece que nuestros sistemas serían coherentes si, tal y como están organizadas las cosas, apoyaran ese modo. Pero bueno, me he metido en un jardín. Un lío. Sí, es un poco de lío, pero... Bueno, pues queda... Pues yo opino que los modos de sometimiento y de esclavitud de la mujer a lo largo de la historia han sido múltiples y variados. Y siempre la mujer ha estado en un lugar secundario respecto del varón. Eso ha sido así, es decir, que el hombre, los varones han accedido antes a la educación, han accedido antes al trabajo, han accedido antes a los derechos políticos, han accedido antes al poder como tal poder. Y todo eso, las mujeres han estado pues alejadas y además bajo la ley que no lo permitía. Entonces yo creo que las mujeres tenemos que ser, y los hombres también, por supuesto, pero más las mujeres en este caso, yo creo que tenemos que ser muy sensibles y estar muy alertas acerca de qué otros modos de sometimiento y de explotación de la mujer tenemos actualmente. Y además modos de explotación que pueden venir de una mentalidad más masculina o de una mentalidad más femenina. Aparte de que esto de la separación de las mentalidades puramente femenina y masculina, pues como lo del alma y el cuerpo que os decía antes, y la herencia o el ambiente, y siempre estamos ahí estableciendo ahí separaciones, distancias y dicotomías y demás. Bueno, yo personalmente opino, digo como Ana, que todo el mundo no tiene derecho a tener hijos. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a tener hijos. ¿Yo también voy a tener derecho a tener un palacio? Pues no necesariamente, porque ahora además todo el mundo tiene muchísimos derechos, ¿no? Eso, los deberes quedan un poco, pero yo es que tengo derecho. Bueno, vale. Yo creo que no que no se tiene derecho a tener hijos. Yo creo que no se tiene derecho. Se puede tener el deseo y se puede ser una magnífica madre, un magnífico padre, pero un derecho como tal que el Estado tiene que proveer, a mí no me lo parece. Y yo personalmente opino que lo de los vientres de alquiler son otra forma de explotación del cuerpo femenino, porque ha habido muchas formas de explotación de la mujer, pero una de las más claras y nítidas ha sido la explotación del cuerpo femenino, que lo seguimos teniendo en el modo en que se hacen los anuncios, en tal y cual. Ese es otro tema para otro congreso, ¿no? Entonces, porque además hay muchos niños para adoptar, y para ayudar, y porque además el ser padre y el ser madre no viene ni por la biología ni porque se adopte, o se es o no se es, y también sin eso se puede ejercer la maternidad y la paternidad. Bueno, ya me pues, estaba avisando, ¿eh? Dicho esto, queda cerrada la mesa de esta mañana.